Convertidor AC-AC trifásico bidireccional. Como podemos observar, la conexión de la fuente trifásica es la misma que la que realizamos en el convertidor AC-AC trifásico unidireccional. Por ello, mantendremos las conexiones ya realizadas. Nos dirigimos ahora hacia el panel principal. Empezamos conectando A10 con C4, A4 con C10, A11 con C5, A5 con C11, luego A12 con C6, A6 con C12. Luego de haber conectado los tres pares de semiconductores espalda con espalda, procedemos a conectar las líneas hacia cada uno de estas tres configuraciones. Para ello conectamos B1 con C4, B2 con C5, y B3 con C6. Luego conectamos las terminales de salida de estos tres pares de convertidores hacia la carga trifásica. Para ello conectamos la terminal C10 con una fase de la carga trifásica. Luego conectamos C11 hacia otra terminal de la carga trifásica y finalmente C12 hacia otra terminal de la carga trifásica. Como podemos observar, la conexión está hecha hacia las tres resistencias que forman un banco trifásico de resistencias. Luego, dado que la carga está conectada en Y, conectamos las otras terminales del banco de resistencias y las puenteamos. Y este punto lo conectamos hacia la terminal B0, que es el neutro de nuestra fuente trifásica. Luego conectamos el circuito de control. Dado que vamos a utilizar 6 SCRs, emplearemos 6 pulsos. Recordemos que si disparamos un SCR, el SCR que está en antiparalelo con el mismo debe tener un disparo cuyo desfase debe ser 180 grados. Para ello, conectamos el pulso P1 hacia G2 y deberíamos conectar el pulso P4 que está desfasado 180 grados hacia G5, y en base a esta analogía conectamos los dos pares restantes de diristores. Entonces conectamos el pulso 2 hacia G3 y el pulso 5 hacia G6. Prosiguiendo, conectamos P3 hacia G4 y P6 hacia G1. A continuación,
procedemos a conectar las puntas de medición. Luego de realizar esta conexión en el circuito de control, conectamos T1 hacia T9. Procedemos a conectar las puntas de medición tanto de voltaje como de corriente. Conectamos en la carga resistiva, en una de las fases, la punta de voltaje y la terminal negativa en el punto neutro. Verificamos de que esté conectada hacia esa fase la punta de corriente o el amperímetro de corriente propiamente dicho. Vemos de que está conectado en la fase siguiente. Para ello desconectamos y nos conectamos hacia el conductor de color negro, recordando el sentido de la corriente. Hacia el banco de resistencias ingresa la corriente. A continuación, procedemos a energizar el circuito. Breaker trifásico, breaker de las terminales S. Podemos observar en el osciloscopio de que los pulsos están bastante recortados. Podemos aumentar el ángulo de disparo, es decir, disminuirlo y obtener mayor voltaje RMS de salida, y observamos que tanto las formas de voltaje y corriente coinciden, dado que la carga es resistiva. Seguimos variando el ángulo de disparo y al aumentarlo, el voltaje y corriente disminuyen. Observamos también de que se está haciendo un control bidireccional. Esto se debe a que estoy utilizando tiristores en configuración de espalda con espalda. Previamente lo habíamos realizado con tiristores y diodos, espalda con espalda. Esto se vio en la configuración unidireccional. A continuación, aumentamos el ángulo de disparo para tener el menor voltaje de salida posible y desconectamos los breakers de las terminales S y el breaker del transformador trifásico. Conexión de la carga RL. Como habíamos realizado anteriormente en una parte anterior de esta misma práctica, conectamos el puente de la carga resistiva hacia las terminales, estas tres terminales del banco de inductores, en el mismo orden. Vemos que este nodo está conectado hacia la terminal B0 de el panel principal de la mouse. Luego nos falta conectar el puente para formar la carga RL. En base al cable negro conectamos este punto hacia la terminal mostrada. Luego el cable celeste desde este punto al que sigue. Y finalmente el tercer puente. Hemos así formado la carga RL. Verifiquemos siempre de que el paso del banco de inductores es el 2 y la carga la carga resistiva tiene un valor de 183 ohmios por fase. A continuación procedemos a observar las señales de salida. Para ello podemos conectar la punta de voltaje en la terminal C10 y en la tierra la conectaremos en la terminal B0.
Luego verifiquemos de que en esa misma fase está conectada el amperímetro. Observamos que la corriente sale desde la terminal C10 y continúa por el mismo cable de color negro hacia el banco resistivo inductivo. Procedemos a energizar la MOSFET. Breaker trifásico, breaker de las terminales S, y podemos observar las formas de onda. A continuación podemos variar el ángulo de disparo hasta ver simetría en la forma de la corriente. Observamos que la corriente tiene una forma sinusoidal a medida que el ángulo de disparo disminuye, la cual se distorsiona a medida que disminuyo el ángulo, que aumento el ángulo de disparo. Simultáneamente, el valor de la corriente aumenta, el valor RMS y el voltaje RMS aumentan a medida que disminuyo el ángulo de disparo, y ocurre lo contrario al aumentar el ángulo de disparo. Continuamos ajustando la escala de corriente y aumentamos el ángulo de disparo. Disminuimos el ángulo de disparo, perdón. Procedemos a disminuir el ángulo de disparo y a desconectar el breaker de la terminal S y el breaker del transformador trifásico, con lo cual hemos concluido la primera parte de la práctica 3.